Welcome to Family Devotions this evening. Bienvenidos esta noche al altar familiar. Thank you for taking the time to join us. Gracias por tomar tu tiempo y unirte a nosotros. This morning in church, we discussed the big idea. Wow. Esta mañana en la iglesia discutíamos la gran idea. Why do we need missions? ¿Por qué necesitamos las misiones? And if you remember, we started with Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Si recuerdas, iniciamos con Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. And it said, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals." Y decía, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So the biggest thing to take away from today, to start with, Así que, comenzando esta noche, is to remember that we were all created in the image of God. así que lo más importante de esta noche es que todos fuimos creados a imagen de Dios. We all, whether we are from the past, right now, or in the future, No importa nuestro pasado, nuestra persona de ahorita o del futuro, we all bear His image. nosotros cargamos su imagen. And because of that, we have three very important things. Y tenemos tres cosas muy importantes solo por ese hecho. We have value, Tenemos valor, significance, significado and purpose. y propósito. So we all have value because we were all made in the image of God. Así que todos tenemos valor porque fuimos creados a imagen de Dios. If you remember this morning, I used the illustration of a bill. Si recuerdas, esta mañana usé la ilustración de un billete. So I talked about this bill that's worth 5. Así que hablé de este billete que vale 5 lempiras. And I reminded you that this bill, it will never be worth 1. Te recuerdo de que este billete nunca va a tener un valor de 1 lempira. It can't wake up one day and decide that it wants to be worth 20. No se puede levantar una mañana diciendo, quiero valer 20. No, it was printed and made Fue impreso y hecho to be 5. para que costara y tuviese un valor de 5. But the part we want to talk about right now Pero la parte más importante de la que queremos hablar is that we know this bill is worth 5 because of the image that it bears. Entonces sabemos que este billete tiene el valor de 5 lempiras por la imagen que tiene, en este caso, So Francisco Morazan Francisco Morazán. is on this bill, Francisco Morazán está en este billete. and its value is determined by the picture that's on the bill. Y el valor es determinado por la imagen que hay en el billete. So my question is if I do this, Así que mi pregunta es, si yo hago esto, how much is this worth right now? ¿cuánto vale esto? It's still worth 5. Aún vale 5. Well, what if Pero ¿qué si? and I hide it under my chair? Y lo escondemos debajo de la silla. How much is it worth? ¿Cuánto va a costar? It's still worth 5. Siempre cuesta 5. What if I would crumble it up ¿Qué si lo arrugo aún más and toss it on the other side of the room y lo tiro al otro lado de la habitación? and make it really hard to get to? Y que sea muy difícil de alcanzar. How much is it worth? ¿Cuánto va a costar? It's still worth 5. Siempre cuesta 5. The value does not change El valor no cambia because of what it looks like, por cómo se vea, whether or not it's lost, ya sea que esté perdido or how far away it is. o cuán lejos está. The value remains the same El valor siempre es el mismo because of the image that it bears. por la imagen que está impresa. So the second point we talked about Así que today el segundo punto del que hablamos el día de hoy, is that we all have capacity. que todos tenemos capacidad. It means we have the capacity to love, Tenemos la capacidad de amar, and we have the capacity to change. tenemos la capacidad de cambiar. We all have the capacity Todos tenemos la capacidad to bear the fruits of the Spirit, de cargar con los frutos del Espíritu. that love, joy, peace, patience. Amor, gozo, paz, paciencia. And because of that, Y por eso, it means that no one can ever be too far gone. así que significa que no todos vamos a estar tan lejos
So it doesn't matter what you've done in your past. Así que no importa qué has hecho en tu pasado, God created you Dios te ha creado a ti, in His image. a su imagen. And you have the Y capacity tú tienes la capacidad to be made right back to Him. de volver a hacer las cosas correctas con Él. And the third thing that we covered Y el tercer punto is that we all have significance. es que todos tenemos significancia. We all have a purpose. Todos tenemos un propósito. And not just like the purpose to wake up in the Y morning, no solo el propósito de levantarnos en la mañana, but like a really big, significant purpose. pero un gran significado, un gran propósito que Dios tiene para nuestras vidas. To love others the De way amar that a God otros. loves us. De la forma en como Dios nos ama a nosotros. And so we summed all of this up by looking at a camera. Así que, Looking at a mirror. I'm so sorry. Looking at a mirror. así que resumimos todo esto al vernos en un espejo. And so when you're looking at a mirror, not a camera, Así que cuando nos vemos en un espejo, no en la cámara, you see something that looks like you. tú ves algo, una imagen que se parece a ti, It moves like you. se mueve como tú, But you know when you're looking at that mirror, pero tú sabes que cuando estás viendo la imagen en ese espejo, it's not really you. realmente no eres tú. It's reflecting you. Te está reflejando a ti. This is how we are as we bear the image of Christ. Y eso es en la misma forma en como nosotros cargamos la imagen de Dios. So we get to reflect the qualities Nosotros reflejamos las cualidades of who God made us to be. de quien Dios nos hizo o como Dios nos hizo, Right, because they're His qualities. porque son sus cualidades. So what happened or what has went wrong in this big picture Así que lo que ha ido mal en toda esta gran imagen is that sin entered the world. es que el pecado entró al mundo. So if you could just imagine a huge hammer just smashing into a mirror. Entonces es como que veamos que un gran martillo viene y rompe este espejo And now when you see it, you see a billion slivers y miramos muchos pedazos, miramos billones de pedazos of your image, de tu imagen, of what you're supposed to be. de lo que supuestamente tú eras. It's really easy to pick up that small piece Es fácil venir y recoger un pedazo and think that that's what you're supposed to look like. y creer de que eso es lo que tú te supones ver, But it's broken. pero está quebrado It's only a small y piece. solo es un pequeño pedazo. The idea of who you think you are, La idea de la cual tú crees que eres it's distorted. está destruida, It's destroyed. está distorsionada And it can only be made right y solo se puede hacer correcto when we find Jesus. cuando encontramos a Jesús. Jesus makes our reflection, our identity, right with God again. Y Jesús viene a corregir nuestra identidad, a arreglar todos esos pedazos rotos para hacerlos de acorde a Dios otra vez. So this is the purpose of missions. Así que este es el propósito de misiones. This is the heart of what we're supposed to do as a family. Este es el corazón de lo que nosotros deberíamos de hacer como familia, To recognize that anybody in our lives de reconocer que cualquier persona en nuestras vidas has value. tiene valor, They are loved que son amados, because they bear the image of God. porque cargan la imagen de Dios. They have the capacity to be better people. Tienen la capacidad de ser mejores personas. Anybody can change Cualquier persona puede cambiar, because God made them, designed them that way. porque Dios los creó de esa forma y te creó de esa forma a ti. And everybody has a call Y todos tenemos un llamado, to claro, show the love of God to others, de demostrar el amor de Dios hacia otras personas, to bring that mirror back de venir y restaurar esa imagen de ese espejo to the way that God wanted it to be. a la forma en como Dios quería que fuese. So our challenge this week for you Así que el reto para esta semana is to love well es que ames bien and to love those people y que ames a las personas that might be kind of hard for you. que puedan ser un poquito difícil amar. Because remember that we all bear Así que recuerda, porque todos cargamos the image of God. la imagen de Dios. Thank you. Muchas gracias, Dios te bendiga. Good evening. Feliz noche. Bye. Adiós.